Pues bien, arrancamos una nueva clase de física, programa del diploma. En esta clase pues vamos a ver algunas propiedades de las incertidumbres. Es muy importante este tema de las incertidumbres en el bachillerato internacional, pues nos permite también realizar adecuadamente nuestra evaluación interna, nuestra monografía. Y pues en el nuevo formato de la guía del bachillerato internacional en física sobre todo, basa muchísimo una parte, la prueba 1B sobre todo en esa parte de las incertidumbres, ¿no? Eh, Nos habíamos quedado en cómo determinar la incertidumbre de dispositivos analógicos y digitales, y pues también cómo determinar la incertidumbre porcentual o incertidumbre relativa, ¿no? Y precisamente eso nos va a ayudar para lo que viene la clase del día de hoy, que es la propagación de incertidumbres, etc. Pues antes de continuar, pues vamos a ver algo, pues unos ejemplos de errores, ¿ya? Errores. Hay dos tipos de errores específicamente, los aleatorios y los sistemáticos. Bueno, cuando un error es por ejemplo, un error aleatorio, ¿no? Bueno, básicamente cuando nosotros hacemos experimentos, recogemos datos en los experimentos, los valores medidos rara vez son idénticos. Estas fluctuaciones naturales se deben a las incertidumbres aleatorias. Ejemplos de causas de esas fluctuaciones, ¿no? Que por qué al medir nos da los mismos valores es, qué sé yo, si estoy midiendo una brisa a través de una puerta que afecta la masa medida en un balance de masa, por ejemplo, y cambios de temperatura de una habitación entre la mañana y la tarde, errores de juicio al estimar el dígito final en los equipos analógicos, esos también son errores comunes, ¿no? Eh, Básicamente estos errores, pues, los errores sistemáticos y aleatorios, eh, son por parte del individuo, ¿no? Por ejemplo, escalas de lectura errónea, pobres habilidades para la aritmética, computacionales, eh, transferir erróneamente los datos sin procesar al informe final, utilizando la teoría de las ecuaciones equivocadas, por ejemplo. Esos como que errores humanos específicamente. Un error sistemático pues hace referencia a un conjunto aleatorio de mediciones. Se entiende sobre un valor eh, que se extiende, ¿no?, sobre un valor aceptado. Es un error de un sistema o un instrumento. Los errores sistemáticos pueden resultar, de hecho, bueno, estamos aquí, ¿no?, los errores sistemáticos, instrumentos mal hechos, por ejemplo, instrumentos mal calibrados, instrumentos con error cero, que vimos en la clase anterior, que era el error cero, una forma de calibración inadecuada, como mencionamos, acciones mal cronometradas, errores de paralelaje del instrumento, etcétera, etcétera. Entonces esos como que serían los errores, eh, qué sé yo, un error sistemático, ¿no? Por ejemplo, si nosotros decimos medir, vamos a ir con una cinta, vamos a poner aquí, vamos a poner un primer ejemplo. Yo quiero medir, pues, básicamente cuánto mide esta cinta de magnesio que nos ponen aquí de ejemplo. Y podemos que sea una serie de estudiantes o a 5 estudiantes a medir. Con seguridad, pues cada uno de ellos tendrá su diferente medida, ¿no? Entonces, precisamente imaginemos que esos estudiantes tomaron las siguientes medidas. Ponlo acá, voy a poner acá, tomaron estas mediciones, ¿no?, del ejercicio que habíamos puesto. Era este, vamos poniéndole. Entonces, si nosotros nos fijamos aquí, pues tenemos diferentes longitudes del estudiante número 1, 99, el número 2, 100, el número 3, 98, etcétera, etcétera. Entonces, los errores aleatorios en el valor medio se producen por las lecturas que probablemente sean mayores o menores que el valor real. La incertidumbre de las mediciones no se puede eliminar por completo, sin embargo, se puede reducir realizando ensayos repetitivos y tomando un promedio.
Por eso es una buena práctica realizar mediciones repetidas en el laboratorio. La incertidumbre y los errores aleatorios también se pueden reducir utilizando aparatos más precisos para tomar mediciones. Entonces, ¿qué tomamos de aquí? Pues dos cosas, ¿no? Que los errores sistemáticos se deben por lo general a errores en los instrumentos de medida, errores en la calibración. Y como yo reduzco vuelta en un error aleatorio, pues aumentando el número de mediciones. Mientras más mediciones tenga, pues menor voy reduciendo la probabilidad de tener un error aleatorio, ¿no? Qué sé yo, por ejemplo, también algo muy importante cuando yo tengo un error sistemático vuelto, eh, no poner a cero una balanza de masa antes de su uso, por ejemplo. Eso es muy común, ¿no? Entonces, a veces no se pone a cero la balanza antes de medir, entonces ahí estoy acarreando un error. La pérdida de calor durante un experimento para medir un cambio de entalpía también a veces no se toma en cuenta, una fuga en el aparato utilizado para medir volumen de un gas, entonces tengo que tomar en cuenta eso. ¿Cómo se vería pues básicamente los errores sistemáticos y los errores aleatorios? Vamos a poner aquí un pequeño dibujo para diferenciarlos específicamente a los dos. Aquí la tenemos ya. Vamos a ponerle aquí y básicamente podemos ver lo siguiente. Estas marcas de acá, vamos a irles marcando. Esto, en el gráfico nosotros tenemos con tres conjuntos de datos para relacionar la cantidad A y la cantidad B. Hay 6 puntos de datos de un conjunto de resultados precisos. Esto se asienta exactamente en la línea azul que nosotros tenemos. La línea azul es la línea de mejor ajuste. Eso también nos va a servir muchísimo para los exámenes del bachillerato internacional. Por ejemplo, si nosotros nos fijamos en estas marcas, son esos errores aleatorios, si se dan cuenta, estos que están aquí. Entonces, la curva de menor ajuste debe pasar por la mitad de esos, ¿no? Entonces, por lo general, tomando en cuenta que arriba y abajo de la curva de menor ajuste van a estar pues más o menos distribuidos esos, errores aleatorios. Así yo dibujo la curva de mejor ajuste, entonces sería esta de aquí, ¿no es cierto? Esta que estaba de azul. Esa sería la curva de mejor ajuste. Entonces, básicamente en la mitad de esos errores aleatorios, que están por encima y por debajo de la curva de mejor ajuste, ¿no? Ese sería algo importante de recalcar. Eh, en cambio, la línea, pues, rojita, la que tenemos aquí, si nos fijamos, tenemos casi valores perfectos, ¿no es cierto? Tenemos casi valores perfectos que forman una línea aquí, pero hay un desfase aquí. Entonces, este desfase no me permite obtener el valor real. Ese es un error sistemático. Que todos los valores, todos los puntos, si nos fijamos aquí, si nos comparamos con el punto azul, que tiene su respectivo punto rojo, punto azul, su respectivo punto rojo. Cada uno de esos puntos de la curva de mejor ajuste fueron desplazados, es decir, que un error sistemático lo que hace es desplazar toda la curva, ¿no es cierto? En este caso una recta, toda esa curva de mejor ajuste, entonces se fue desplazada hacia arriba por lo general, cuando está mal calibrado, ¿no? Por lo general es hacia arriba, ¿no? Eh, pero obviamente me permite determinar la relación que existe entre la cantidad A y la cantidad B, pero con un margen de error, ¿no? Entonces, eso también sería muy importante, ver cuál fue el error al inicio para poder luego corregir, ¿no? En el caso de que ya no se realizó bien, digamos, la calibración. Entonces, eso sería pues una diferencia entre error eh, aleatorio y un error sistémico, ¿no? O sistemático, como queramos ver. Eh, Aquí, pues, vamos a ver el tema fundamental del día de hoy era, pues, precisamente ver la propagación de las incertidumbres, ¿no? Y, pues, para medir esas propagaciones, hay tres formas de expresar la incertidumbre en la medición. Eso creo que vimos en la clase anterior también. Sin importar que estas incertidumbres sean de tipo aleatorio o sistemática, puede expresarse como una incertidumbre absoluta, fraccionaria o porcentual. ¿Ya? Entonces, básicamente bueno, o fundamentalmente las incertidumbres absolutas
Un ejemplo para incertidumbre absoluta, para ver cómo se expresan, le vamos a poner por acá una incertidumbre absoluta, ¿de acuerdo? Una incertidumbre absoluta. Solamente es expresar la medida, el valor de medida y el valor y la incertidumbre absoluta, básicamente la incertidumbre, ¿ya? Entonces, si yo tengo qué sé yo, que en una habitación, la temperatura en una habitación es 20 grados centígrados, este es un ejemplo, la temperatura en una habitación es 20 grados centígrados, ¿sí? Y la incertidumbre es de 1 grado centígrado. Entonces, puedes decir que la temperatura de la habitación sería 20 más menos 1 grado centígrado. Pues esa sería, pues, eso sería al tomar una medición, digamos, en un aparato analógico, ¿no? La incertidumbre absoluta se refiere, bueno, ya sabemos que si fuese un dispositivo analógico es la mitad de la menor división. Pero aquí este sería un ejemplo de esa parte de la incertidumbre absoluta, ¿de acuerdo? Las incertidumbres fraccionarias o porcentuales. Eh, Poniendo un ejemplo, ¿no es cierto? Del mismo problema. Entonces, con el mismo problema vamos a identificar la incertidumbre fraccionaria, la fraccionaria y la porcentual. Entonces, lo único que se hace es lo siguiente. Eso también a veces se llama incertidumbre relativa. La incertidumbre fraccionaria en otros textos puede estar como incertidumbre relativa, pero se calcula de igual manera, ¿no? Entonces es dar el valor de la incertidumbre o dividir el valor de la incertidumbre con respecto a la medida original, el valor medido. Entonces, esa incertidumbre sería la incertidumbre fraccionaria primeramente. Incertidumbre fraccionaria es nada más y nada menos que dividir la incertidumbre que tenemos, que en este ejemplo era 1, y dividir para la medida que es 20, y me quedaría exactamente de 0.05. Ahí está. Esa sería la incertidumbre relativa o incertidumbre fraccionaria. Ahora, si esta incertidumbre la quiero expresar como un porcentaje, sería pues, en algunos ponen incertidumbre porcentual, lo llaman algunos libros, incertidumbre porcentual. En otros pues le dicen incertidumbre, eh, porcentaje de incertidumbre o con que nosotros lo mencionemos incertidumbre porcentual está bien. Es decir, es una incertidumbre fraccionaria multiplicada por 5 y me queda 5%. Esa sería mi incertidumbre porcentual, ¿de acuerdo? Entonces, también se puede expresar de esta manera, ¿no? La temperatura de la habitación. Puedo ponerle como 20 más menos 5%. Claro, ¿el 5% de qué? El 5% de 20, ¿no? Claro, ¿es el 5% de quién? De la medida, ¿no? Claro, cuando veo con porcentaje tengo que tener mucho cuidado con eso, porque estoy expresando en porcentaje. Entonces, porque hace relación al 5% de la medida, porque esa incertidumbre se hizo con respecto a la medida. Entonces, puedes describir la temperatura de la habitación 20 más menos 5%. ¿Ya? Ya, una parte importante de las incertidumbres porcentuales, es decir, cuando yo cojo la incertidumbre y le divido para la medida, hay dos reglas muy importantes. Por ejemplo, que si la incertidumbre porcentual es inferior al 2%, se expresa en no más de dos cifras significativas. Dos cifras significativas. Es decir, que como máximo dos cifras significativas. Y si la incertidumbre porcentual, no se olviden, porcentual, que es la otra clase de incertidumbre seca, la incertidumbre porcentual es
igual o superior al 2%, se expresa con una cifra significativa. Se expresa en una cifra significativa. En una cifra significativa. Muy bien, así sería. Listo, entonces eso es muy importante de conocer. Ahora, con estas características, nosotros lo que vamos a hacer ahorita es ver cómo, cómo se propaga la incertidumbre en sumas, en restas, en multiplicaciones y en divisiones, ¿de acuerdo? Que sería muy importante tener en cuenta el proceso. Para eso, pues vamos a tomar en cuenta un ejercicio que lo vamos a poner aquí. Entonces, vamos a ver cómo se propaga la incertidumbre en sumas directas y vamos a ver por qué razón aprendimos eso de la incertidumbre porcentual. Ahí estaría. Listo, entonces vamos a ponerle en otra hojita para que se vea mejor. Entonces, el primer ejercicio nos dice lo siguiente. Dice, determinar el cambio de masa junto con la incertidumbre. Eso nos pide. Determinar el cambio de masa junto con la incertidumbre. Entonces nos dice lo siguiente, el cambio de masa, la variación de la masa nos pide, ¿no? Entonces nos está diciendo que la masa inicial es de 35,387 y la masa final es de 29,204. Pues lo que primero tenemos que hacer es, pues normal, una operación común y corriente entre las cantidades que tenemos aquí. Entonces serían estas de aquí. Entonces, en suma y resta, esto es en suma y resta, pero ahorita como me está pidiendo determine el cambio, me está hablando de la diferencia. Entonces, las cantidades medidas, que serían estas, cojo 35,387 gramos menos 29,204 gramos. Y pues al restar me va a quedar una cantidad de 6,183 gramos. Muy bien, ahí está. Y pues aquí me dan el dato de la incertidumbre que tienen las masas, tanto la masa inicial como la masa final. Esa incertidumbre es de las dos, es decir, mi incertidumbre, tanto de la masa 1 como de la masa 2 es de más o menos 0, bueno, aquí, 0,001. Ya está. Ahora, ya tenemos esto, ¿no es cierto? Conocemos nuestra incertidumbre. Y esa reglita es muy fácil de entender. Cuando yo tengo cómo se propaga la incertidumbre en sumas y restas, nada más y nada menos que esto. Cogemos y sumamos tanto la incertidumbre del primero, que es 0,01, más la incertidumbre de la segunda masa, que sería esta, siempre suma. A pesar de que sea una resta, la incertidumbre siempre se suma. Esta regla es tanto para sumas y restas. Si está sumando y restando, la incertidumbre siempre se suma. 0,01. La incertidumbre, bueno, la suma de esto me quedaría 0,02. ¿Cómo sería la respuesta del cambio de masa ya? ¿O cómo debería dar la solución? El cambio de masa, ¿no es cierto? El cambio de masa me quedaría algo parecido a esto. Mi valor medido, que sería 6,183, más menos la incertidumbre de eso, ¿no? ¿Cómo se propagó la incertidumbre? Y esa sería pues la respuesta correcta, sin olvidarme de las unidades, gramos. Ahí estaría el ejercicio número 1 de cómo se debería hacer la propagación de la incertidumbre con este cambio de masa. Así de fácil y sencillito. Bien, vamos ahora, ¿qué pasaría cuando yo tengo una? Lo mismo sucedería con suma, ¿no? Cuando tengo sumas, en suma hago exactamente lo mismo. Vamos a probar uno con multiplicación. Vamos a ver uno que tenga multiplicación. Entonces, para este ejercicio nos dice lo siguiente.
Medimos los lados W y H de una cancha de baloncesto rectangular para ser W 28,0 más menos 0,6 metros y H 15,0 más menos 0,4 metros respectivamente. ¿Cuál es la incertidumbre en el área calculada del tribunal? Dice. Entonces aquí tenemos claramente una multiplicación. Pues para poder hacer esto vamos a ver cuál es la regla. Esta regla que voy a mostrar ahorita es tanto para multiplicaciones como para división. Entonces, esta regla sirve para las dos cosas. ¿Ya? Tanto para multiplicaciones como para división. Entonces, ahorita concretamente lo único que me dice cuál es la incertidumbre del área calculada. No me pide exactamente calcular eh, la medida, ¿no?, que salga al final, aunque sí hay problemas en los cuales me pide calcular exactamente todo esto, ¿ya? Entonces, empezando con la solución de esto, vamos a empezar. Y lo que primero debemos hacer en este caso es, a ver, vamos a calcular el área. Entonces el área va a ser, ¿cómo sería un ejercicio completo, no? Cuando yo quiero poner absolutamente todo, voy a poner la medida, aunque no me pide, pero voy a poner la medida del área con su incertidumbre, ¿ya? Aquí dice cuál es el valor de la incertidumbre en el área calculada del tribunal. Solamente me pide la incertidumbre, pero yo quiero hacerle completo, ya quiero calcular el área y sumarle su incertidumbre, ¿ya? Entonces, el área sería igual a W por H, largo o base por altura o largo por ancho, como queramos ver. Aquí sería solamente, al igual que hicimos en la suma, sería multiplicar solamente los valores medidos, que sería 28 por 15. Claro, puedo ponerle 28,0 por 15,0, pero como está el cerito, pues puedo ponerle como 28 por 15. Y esa multiplicación, el resultado me queda 420 metros cuadrados. ¿Ve? Ahora sí, ¿cómo calculo la incertidumbre de esto? Pues cuando tengamos multiplicaciones y divisiones, eh, aquí lo que queremos calcular es la incertidumbre del área, ¿no? Básicamente es eso. Para calcular la incertidumbre del área, lo único que tenemos que hacer es calcular eh, lo que habíamos aprendido antes, el porcentaje de incertidumbre para cada uno. Por ejemplo, para W, voy a calcular el porcentaje de incertidumbre para W. ¿Cómo es eso? Se hace de la siguiente manera. Porcentaje de incertidumbre, ¿se acuerdan que era la incertidumbre dividido para la medida, ¿no? Entonces, el porcentaje de incertidumbre, sería así para el W. Sería 0,6, que es la incertidumbre, dividido para 28,028. Ese porcentaje de incertidumbre me queda de 0,0214, ¿bien? Que yo puedo ponerle en porcentaje. En porcentaje esto sería, si multiplico por 100, sería 2,14. Ya está. Ese sería el porcentaje de incertidumbre para W. Aún no lo redondeo todavía, sino después de lo que tengo que hacer, que ya vamos a ver. Entonces, ahora sí, para H saco también el porcentaje de incertidumbre. Porcentaje de incertidumbre. No es como en la resta y la suma que solamente se cogía las incertidumbres y se sumaba. Ahora, lo que se suma es, ya no se suma la incertidumbre solita, sino los porcentajes de incertidumbre. Y esa es la regla general en multiplicaciones y divisiones. Entonces vamos a hacer lo mismo, pero para la H sería 0,4 dividido para 15. Y 0,4 dividido para 15 me queda 0,02667, que en porcentaje sería 2,67%. Ya, ahora sí, vamos a ver el porcentaje de incertidumbre de todo, ¿no? Entonces el porcentaje de incertidumbre
de esa área, ¿no es cierto? De esa área que tenemos ahí, sería solamente la suma. ¿Por qué sería el porcentaje de incertidumbre de esa área? Porque estás multiplicando el largo y por ancho, entonces sería 2,14% más 2,67%, el porcentaje de incertidumbre me queda 4,81. Y si recordamos la reglita que vimos, que cuando el porcentaje de incertidumbre es igual o mayor que 2 se redondea a básicamente un decimal, una cifra significativa. Esto vendría siendo el 5%. Entonces, en respuesta a esto, sería, ¿cuál es que nos decía, cuál es la incertidumbre en el área calculada? Sería eso. Si yo quisiera poner ya la respuesta del área, ¿no? ¿Con cuánto mide el área? Sería 420 más menos el 5%, ¿cierto? Ahí estaría en función del porcentaje de incertidumbre. Así sería, ¿no? Entonces, ¿cómo se debería calcular el porcentaje de incertidumbre? Bueno, ¿cómo sería de calcular o cómo se propaga la incertidumbre en una multiplicación y en una división? Eso es lo correcto, propagación de incertidumbre. ¿Sí? Si tienen dudas, pues no se olviden de poner en los comentarios y yo les aclaro nomás esto. ¿Ya? Muy bien. Así sería como se vería o como se debería presentar. Eh, Hay algo muy interesante cuando nosotros tenemos unas tablas de resultados, ¿no? O tablas de datos. Aquí vamos a poner un ejemplo, cómo se propaga la incertidumbre en los valores promediados, y eso es muy importante de conocer. Entonces vamos a ver cómo se propaga la incertidumbre en los valores promediados, ¿no? Cuando se hace un promedio. Ya. Listo, entonces tenemos aquí una tabla, dice, estos datos sobre el cambio de temperatura de una solución a partir de ensayos repetitivos. Ahí tenemos el juicio 1, juicio 2, juicio 3, esos son los ensayos. Y pues el cambio de temperatura dice que tiene una incertidumbre de más o menos 1 grado centígrado. Eso nos dice que es la incertidumbre que tenemos para la variación de temperatura. Entonces, ¿cómo yo calculo la propagación de la incertidumbre si yo quisiera hacer un promedio? En este caso. En este caso, pues obviamente debería tomar los datos, que sería 5,3 más 5,4 más 5,2 y obviamente dividir para 3. Ese sería el promedio del cambio de temperatura, ¿no? Que sería 5,3 grados centígrados. Ahora, la medida bueno, la incertidumbre para la medida esta del cambio de temperatura puede tomarse el mismo que la incertidumbre de los valores individuales, porque esa variación de temperatura, su incertidumbre es más o menos 1. De ese más o menos 1. Desde acá, más o menos 1. ¿Por qué se puede tomar como el mismo, no? Para el promedio de la temperatura promedio, ¿no es cierto? En este ejemplo, en este ejercicio. Porque si nosotros nos fijamos, los valores medidos tuvieron una buena concordancia, porque la incertidumbre de más o menos 1,0 es razonable. Y, por ejemplo, si hubiese menos concordancia, ahí pues debería calcular la incertidumbre, pero esta incertidumbre, la verdad que como los valores están casi ahí, no hay mucha variación, yo puedo poner 5,3 que es mi promedio, más o menos la incertidumbre que es 1,0. Y me quedaría perfecto en grados centígrados. Estaría perfecto esa propagación de incertidumbre para valores promediados sin ningún problema. Pero ¿qué pasa? Vamos a ver qué es lo que pasa y aplicar la reglita que aprendimos antes, ¿no? Vamos a ver qué sucede cuando ya los valores ya no son tan pegaditos, ¿cierto? Vamos a ver qué se hace ahí. Vamos, vamos por aquí. ¿Y qué pasa? ¿Qué debemos hacer cuando tenemos este tipo de datos? Si nos fijamos de 8,9, 13,1 y 10,2, pues ya no hay como que eh, un cambio pues tan pequeño, ¿no? Entre los valores. Ahí sí se aplica la regla de incertidumbre que aprendimos antes, que era el máximo valor menos el mínimo valor dividido para 2. Pues calculamos primero el rango entre el máximo y el mínimo, es decir,
Incertidumbre sería 13.1 menos 8.9 dividido para 2 y queda 4.2 dividido para 2, exactamente 2.1 grados centígrados, ¿ya? Esa sería mi incertidumbre. Entonces, está perfecta mi incertidumbre tal y como está. El valor sería de 10.7, que es mi promedio. Está también muy importante el promedio. A ver, el promedio que no lo había calculado, pero aquí lo puedo poner. El promedio sería 8.9 más 13.1 más 10.2 y eso dividido para 3 me da 10.7. Entonces sería la temperatura media, ¿no? La temperatura media sería 10.7 más menos 2.1 grados centígrados de incertidumbre. ¿Y está bien 2.1? Sí, porque ahí coincide el número de decimales de la incertidumbre con el número de decimales del valor medido. Ahí estaría perfecto. Eso sucede y así sucesivamente. Si los valores están cercanos, como les mencionaba, pues no es necesario eh, que nosotros calculemos eso, ¿no? Otro ejemplo, ¿ya? Otro ejemplo para que quede un poco más claro. Esto es cuando tenemos que calcular promedios. El promedio es suma y dividido para el número de datos. Aquí tenemos otro. Pues si nos fijamos nosotros, cada una de las masas tiene un incertidumbre de más o menos 0,01 gramos. Igual quiero saber, sacar el promedio y cuál sería la incertidumbre de ese promedio. Si yo calculo, pues en este caso, el promedio sería 8.65 más 8.63 más 8.64 más 8.66, en este caso dividido para 4. Si hago en la calculadora, me queda así, algo parecido a este, gramos, ¿dónde está? Puedo usar la incertidumbre de aquí, sí, porque los datos no varían tanto. Y entonces, si nosotros nos fijamos ahorita, y viendo el número de cifras significativas también que tiene nuestra incertidumbre, el número de decimales, tengo exactamente dos números decimales que tienen incertidumbre. Entonces mi medida pues tiene que ser redondeada, sería 8.65 a dos decimales, más o menos 0,01. Ahí estaría. Tiene dos decimales y esto sería expresado en gramos. Ahí estaría correctamente el resultado sin problema. Cuando eh, tengo básicamente o son los mismos valores que hacen las mediciones, y si es una buena concordancia entre las mediciones, básicamente la incertidumbre de individual se puede tomar como la incertidumbre del promedio. Eso sería muy importante. Muy bien. Ya. Ahora vamos con otros ejercicios, ¿ya? Vamos con un ejercicio, bueno, son algunos ejercicios. Eh, ya, vamos a poner un ejercicio en el cual, este precisamente, vamos, ya les pongo. Es un ejercicio parecido al que habíamos hecho antes, que es este. Dice, un estudiante mide la longitud de una varilla como 50,0 más menos 0.1 centímetros y la anchura de 2,0 más menos 0.1 centímetros. Calcule el área de la sección transversal de la varilla indicando la incertidumbre. Entonces, el primer paso a seguir es calcular el área. Entonces, vamos a calcular el área.
¿ya? Entonces, si nosotros tenemos, este va a ser completito, ¿ya? Este ejercicio va a ser completito y tal vez parecido parecido a los del bachillerato interfuncional. El área, pues, es largo por el ancho. Entonces, cogemos los valores del largo, sería 50.0 por 2.0, que sería 50 por 2, y me queda 100.0 si quiero ser más específico. El siguiente paso sería pues calcular las incertidumbres relativas. Eh, una notación también que saben usar para las incertidumbres relativas es esto, por ejemplo, delta, si estoy hablando de la longitud, delta L sobre L sería la incertidumbre relativa, bueno, de hecho porcentual sería, ¿no? De hecho sería incertidumbre porcentual de la longitud en este caso, sería para la longitud, así como hicimos antes, para la longitud, que sería la incertidumbre porcentual. ¿Por qué? Porque yo voy a hacer lo siguiente. ¿Cómo calculo eso? Como ya hemos visto, si es la longitud sería 0.1 dividido para 50.0 y eso multiplicado por 100. ¿Cuánto me queda? Si hacemos en la calculadora 0.2%. Ahora hago lo mismo, calculo la incertidumbre porcentual o la incertidumbre relativa porcentual, si queremos ya hablar un poquito más exactamente. Delta W, si W es el ancho, sobre W sería, que es la medida, W sería la medida del ancho. 0,1 dividido para 2.0 por 100 me queda de 5.0. Muy bien, ahora sí, calculo pues lo que habíamos aprendido, que sería la incertidumbre porcentual de quién, del área. Esa sería literalmente la incertidumbre porcentual del área, pero está en porcentaje, ¿no? Es de incertidumbre porcentual. Sería 0.2 más 5,0, me queda 5.2%. Siguiendo la regla de las incertidumbres porcentuales, me quedaría redondeado la incertidumbre porcentual del área del 5%. Esto fue aproximadamente un 5%. Eso fue lo que hicimos en las explicaciones anteriores. Pero aquí me pide calcule el área de la sección transversal de la varilla indicando su incertidumbre. Claro, pero aquí, para dar la respuesta, yo podría decir así, ¿no? Sería, por ejemplo, el área sería 100,0, ¿no es cierto? Más menos 5%. Claro, estaría dando en función de la incertidumbre porcentual. Pero si yo quiero ya darle con respecto a la incertidumbre no porcentual, sino a la incertidumbre del área, pasa con multiplicar la incertidumbre porcentual. Por ejemplo, aquí tenemos esto. Tenemos, si yo quisiera de aquí solamente la incertidumbre del área, no la porcentual. Yo debería multiplicar el área por el 5%, el área que tenía por el 5%, así de sencillo se calcula. Entonces esto me quedaría como que 100 multiplicado por el 5%, que es 5 sobre 100, y eso me queda 5 centímetros cuadrados. Fue una coincidencia, ¿no? Porque no siempre va a quedar lo mismo. 5% al multiplicar por 100 me quedó 5 centímetros cuadrados. Pero claro, entonces el valor del área ya sería 100 más menos 5 centímetros cuadrados. Esto ya quedó en centímetros. Y esa sería pues ya la medida del área. Así de fácil y de sencillo. ¿De acuerdo? Vamos a hacer vamos a hacer un ejercicio con división, ¿ya? Vamos a hacer un ejercicio con división. Vamos a hacer un ejercicio que tiene división. Y esto dice, un estudiante mide la masa del bloque y tiene 25,0 y su incertidumbre es de 0.1 gramos. Y mide su volumen 12.5, incertidumbre 0,2 centímetros cúbicos. Calcule la densidad del bloque indicando su incertidumbre. Muy interesante este ejercicio y de poner mucha atención. Entonces, primero, ¿qué es lo que se calcula? Tanto en suma tanto en multiplicación como en división, pues nosotros hacemos exactamente lo mismo. Debemos sacar un porcentaje
de incertidumbre o la incertidumbre relativa, como queramos ver. Entonces, si nosotros nos fijamos, tenemos dos medidas, esta sería la masa y esta sería el volumen. Recordando que la densidad se calcula masa sobre volumen, tenemos un ejemplo claro de división y cómo se propaga la división en la incertidumbre. ¿Ya? Ahora sí, viendo esto, vamos a resolver, vamos a calcular entonces el porcentaje de incertidumbre de la masa y el porcentaje de incertidumbre del volumen. Este sería para la masa, sería delta M sobre M, sería el porcentaje de incertidumbre para la masa, que es dividir la incertidumbre para su medida, eso multiplicarlo por 100, me queda 0,4%. ¿Ya? Lo mismo ahora para el volumen, sería la variación de volumen, o como queramos verla, sería la incertidumbre del volumen, de hecho. Aquí sería el volumen, sería dividir 0,2 para 12,5 multiplicado por 100, sería 1,6%. Ahí estaríamos. Y pues, ¿qué hago luego? Voy a calcular la incertidumbre de la densidad. Como es el resultado de la división entre esta cantidad y esta cantidad, esto sería igual a la suma de la porcentaje de incertidumbre o la incertidumbre relativa de la masa más la incertidumbre relativa del volumen, o el porcentaje de incertidumbre. Variación, sería, esta sería la incertidumbre porcentual o la incertidumbre relativa de la densidad. Entonces ahí solo cogemos 0,4 más 1,6, que me queda 2,0% y ya está. Entonces, si quisiera expresar yo la densidad, si la densidad con función de la incertidumbre porcentual sería, primero que calcular la densidad, ¿no? La densidad sería dividir 25,0 dividido para 12,5. Esto me queda exactamente una densidad de 2 gramos por centímetro cúbico. Ahora, esta sería la densidad. Si quiero en función de la incertidumbre relativa, pues simplemente mi densidad sería 2 más menos 2,0%. Así de simple. Pero si yo quiero ya poner exactamente ya con la incertidumbre, que es yo a partir de lo que aprendí, ¿no es cierto? Que la densidad, bueno, aquí incertidumbre de densidad sobre densidad, en este caso pues igual al 2,0%. Para calcular la incertidumbre de la densidad solo multiplico 2% por la densidad que tengo. Entonces sería 2% multiplicado por 2. Esto me queda algo así como 0,04 gramos por centímetro cúbico. Claro. Ahora sí, mi densidad sería 2 más menos 0,04 gramos por cada centímetro cúbico. Lo mismo que hicimos antes. Calculamos la incertidumbre porcentual de la densidad de lo que me pide y es una división. Entonces este porcentaje le multiplico por la densidad y me da la incertidumbre. Así de sencillo sería este ejercicio. Muy bien. Ahora, pues antes de terminar con esta clase, es muy importante que revisen, o bueno, en la próxima clase igual revisaremos las curvas de mejor ajuste. Y para eso tengo pues una pequeña actividad para explicarles sobre la curva de mejor ajuste, sobre todo cuando tengo un conjunto de datos, por ejemplo, estos de aquí. ¿Cuál sería la curva de mejor ajuste para un ejercicio como este? Pues yo les había mencionado en las primeras partes de estos videos, de este video, y la curva de mejor ajuste era la que no tomaba en cuenta todos los números, ¿no? Sino era una línea en la cual los valores aleatorios estaban tanto arriba como abajo de esa curva, casi en la misma cantidad, digamos. Entonces, una solución pues para eso podría ser una curva de mejor ajuste, para una gráfica de mejor ajuste podría ser
algo como la que voy a ponerles acá al lado, algo como esto. Entonces, es el gráfico, pero si nosotros vemos la distribución de los valores aleatorios tenemos tanto arriba como abajo, casi en la misma cantidad. No necesariamente debe pasar por todos los puntos. Esa sería pues una posible solución, ¿no? Y eso es algo muy importante que debemos tomar en cuenta. También poder determinar la línea de mejor ajuste, que sería un problema, un experimento, nos va a permitir interpolar y extrapolar información. Por ejemplo, ya, una explicación de estas curvas de mejor ajuste. Ya. En este caso, si nosotros nos fijamos, la línea de mejor ajuste fue esta. Aquí tenemos básicamente estos valores y estos valores. La curva de mejor ajuste, pues, digamos que es. Pero solamente tenemos hasta aquí, ¿no es cierto? Pero, ¿qué es extrapolar? Cuando yo quiero saber un valor ajeno a los datos que yo tomé. Yo solo tomé valores de temperatura de 100, 200, 300, es decir, en el primer cuadrante a la derecha. Pero yo quiero saber en función de esta línea de mejor ajuste, ¿cuánto sería cuando la temperatura es menos 273? ¿Cuánto es el volumen? Entonces, ¿cuánto me saldría el volumen? O cualquier valor. Yo podría pedir cuánto vale a menos 100, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces, extrapolar es básicamente con función de la ecuación que yo puedo calcular aquí, ¿no? Con la función de la recta, y2 menos y1, y menos y1 es igual a m por x menos x1, encontrar esa ecuación y pues calcularla para cualquier valor. Por ejemplo, si yo encuentro la ecuación de esta recta que dice que y es igual a 0.1, 0,10x más 32, esa me salió la ecuación de esta recta, ¿no es cierto? Y yo en función de eso, yo puedo calcular para cualquier valor, por ejemplo, que incluso no está en la tabla. Qué sé yo, cuando X, la temperatura sea 400, yo puedo sacar un valor de Y que al calcularlo me sale 72 ml. Eso es extrapolar. Esa sería la idea de entender estas gráficas de mejor ajuste, ¿no? Y pues interpolar, por lo contrario, es cuando yo conozco los extremos y necesito valores en el intermedio. Esa sería pues la idea fundamental de estas gráficas de mejor ajuste. Cuando yo estoy hablando vuelta de diagramas con varas, cuando yo tengo diagramas con varas, yo puedo tener, con barras de error, ¿no? Yo puedo tener esto, este gráfico. También ya vimos cómo se graficaban esas barritas, ¿no? Cuando yo tengo esto, me puede pedir también la gráfica de mejor ajuste, ¿no? Entonces, como veíamos, pues es la gráfica que básicamente toma a los puntos más importantes. No necesariamente debe pasar por los puntos, por todos los puntos o por todas las varas, o por el centro de cada una de las varas. Pues tranquilamente en la línea de mejor ajuste puede ser esta de aquí, ¿no? Que estoy dibujando. ¿Ya? Entonces pasa casi por la mitad del primero y la mitad del segundo, algo así. Y pues esa es la línea de mejor ajuste. Pero también cuando nosotros estamos en el bachillerato internacional, también a veces me ponen gráficas en las cuales tenemos la línea de máximo gradiente o de máximo de cambio máximo. Por ejemplo, es cuando tú coges el mínimo de este con el máximo del de acá y se grafica esta línea, ¿ya? O por el contrario, tenemos pues también el caso contrario que sería el máximo de este con el mínimo de este y pues nos da este resultado. Ahí estaría pues los tres tipos de línea que tenemos. Y lo interesante es que a veces la intersección pues nos da el punto por el cual pasan las tres, ¿no? Y eso es algo bueno. Si tú conoces el máximo y el mínimo, pues justo por la intersección de eso va a pasar la línea de mejor ajuste. Entonces, eso es como que una regla muy importante. Si ya tienes la línea de, de gradiente máximo y mínimo, que es muy fácil de calcular. Entonces, si yo cojo y sé la intersección de eso, yo puedo saber por dónde va a pasar la línea de mejor ajuste, ¿no? El puntito por dónde va a pasar y ya me va a ayudar a determinar.
cuál sería lo más adecuado. Un ejercicio común, ¿ya? Obviamente como son líneas, esas líneas que están ahí, esas tres líneas, van a tener una pendiente y un punto de corte. Claro, van a tener una pendiente y un punto de corte. Pues ahí están graficadas las líneas de mínimo ajuste, máximo ajuste y la de mejor ajuste, que es la de la mitad. Pues estos son los puntos de corte con el eje Y esas son sus respectivas pendientes. Entonces, uno de las preguntas que podría hacerme el bachillerato internacional, si tienen esto de aquí, dice, en función del gráfico, nosotros tenemos ahí el mejor ajuste, es, un gráfico tiene una línea de mejor ajuste, qué sé yo, en este caso, de 1.3, bueno, en este caso es de 3.9. Y tiene otras, qué sé yo, de máximo y mínimo de 1,0 y 1.7. A veces me piden cuál de las siguientes es la forma más adecuada de escribir la incertidumbre del gradiente. Es decir, de esto, ¿cuál sería la mejor forma de escribir la incertidumbre? Entonces, digamos que esta es la de mejor ajuste, 3.9. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se restan los máximos y los mínimos. Por ejemplo, el máximo 4.5, el mínimo 3.7, así como hacíamos antes, divido para 2. Y ese resultado me va a dar pues la incertidumbre, en este caso nos va a dar porque este es el valor o la medida, digamos, como que del mejor ajuste de esta recta. Entonces 4.5 menos 3.7 dividido para 2 y queda 0.4. Entonces, ¿cuál sería la medida? ¿Cuál sería como que la medida? Yo podría decir que es 3.9 más menos 0.4. O pues a veces solo me piden buscar cuál de las siguientes es el gradiente, bueno, es escribir el gradiente y su incertidumbre. Entonces yo pongo el de la mitad, que sería 3.9 más menos 0.4. Esa sería como que la respuesta perfecta de este ejercicio, ¿de acuerdo? Y obviamente tiene que tener las mismas reglas, ¿no? De tantos decimales, y pues eso sería muy importante de determinar, ¿bien? Y así funciona esto. Esta es la clase del día de hoy, cómo determinar las incertidumbres o cómo se propagan las incertidumbres y un poco de los gráficos. En la clase que viene, pues haremos algo práctico de unas medidas, un experimento en Excel. Espero que no se pierda. Nos vemos la próxima clase.